Bien. El texto sobre el que vamos a trabajar hoy es el de Ernst Cassirer, El animal simbólico. Así que bueno, para comenzar, entonces les pregunto, ¿pudieron leer el texto? No, lo estaba leyendo hace un ratito, profe, mientras ingresaba la compañera. Bien, Milena, ¿leíste el texto? No, también lo estaba leyendo hace poquito. ¿Cómo estás, Yamila? Buenos días, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Leíste el texto que había que leer para hoy? Lo leí la semana pasada, pero no me acuerdo mucho. Sí vi el video que está en el canal de YouTube. Bueno. Vamos entonces a repasar un poco los contenidos para ahí a través de lo que está en el video. Voy a ir haciendo un repaso del texto, un punteo, un poco a partir de lo que se presenta en el video, que me sirve a mí para dar la clase. Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Pudiste leer el texto de la clase de hoy? ¿Cuál era? Porque estuve leyendo todos los textos que estaban en el Classroom, fui leyendo. No recuerdo cuál era el título de hoy, pero estuve leyendo por eso, para saber si llegué a ese. Bueno, el jueves pasado dejé dicho en el Classroom y en la clase también que había que leer para hoy el texto de Ernst Cassirer, El animal simbólico. Ah, sí, estuve viendo el video también y vi el video de la clase pasada en el canal de YouTube. Bueno, buenísimo. Yo voy a usar ese mismo video, les decía, o sea, las presentaciones que aparecen en ese video, para comentar un poco el texto. Está bien, En principio, lo que les podría comentar es que es un texto en realidad bastante breve, que tiene hacia el final una serie de preguntas, ¿sí? Lo que les pido es si pueden silenciar el micrófono cuando no lo utilicen, así no hace interferencia. Les decía que es un texto bastante breve y hacia el final tiene una serie de preguntas que estaría bueno poder hacer una puesta en común sobre esas preguntas al final de la clase. No sé si alguien se animó a hacer esas preguntas, después vamos a verlo. En principio, lo que Cassirer va a hacer es tomar el trabajo de un biólogo llamado Wexkull, y va a decir que este biólogo lo que plantea es que todo organismo vivo se encuentra completamente adaptado a la vida, integralmente adaptado, a través de dos sistemas, un sistema receptor y un sistema efector. A través del sistema receptor, un organismo vivo recibe los estímulos del medio ambiente, y a través de un sistema efector, el organismo vivo reacciona a esos estímulos. Ahora bien, en el caso del ser humano, entre los estímulos que recibe el medio ambiente a través del sistema receptor y las respuestas que da a través del sistema efector, hay un proceso, ¿sí?, que es bastante lento y es diferente al del resto de los organismos vivos. Es decir, que habría una diferencia entre las reacciones de los organismos vivos y las respuestas humanas. Esta es una primera distinción que tenemos que tener en cuenta, entonces. Una cosa son las reacciones orgánicas de cualquier organismo vivo, y otra es las respuestas humanas. En el caso de las respuestas humanas, hay un proceso que está demorado, ¿sí? Que está demorado, no es una reacción, digamos, refleja, inmediata, ¿no? Bien, esto por un lado. Profe, disculpe, Bueno, no entendí esa parte.
¿Qué parte no? Que la reacción del ser humano es más tardía que la de otro organismo vivo. Claro. Por ejemplo, si yo le pongo la comida al gato, ¿el gato qué va a hacer? Va a ir a comer. Perfecto. Que yo le haya puesto la comida es un estímulo al gato y eso lo va a percibir el gato a través de un sistema receptor. Y a través del sistema efector, el gato va a reaccionar frente a ese estímulo. Es decir, va a ir hacia la comida y la va a comer. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ¿el gato podría hacer otra cosa? No, porque No. habitualmente no reacciona. No, el gato no me va a decir, che, mira, me parece que esta comida no me gusta demasiado, tiene poca sal. No, me parece que, digamos, no. Hoy tenía ganas de comer otra cosa. Es muy temprano para comer. Creo que querría comer más tarde. ¿El gato va a tener ese tipo de reacciones? No. En cambio, en un ser humano, si yo le digo a un ser humano, mira, tenés la comida en la mesa, pueden pasar varias cosas. ¿Por qué? Porque entre el estímulo que recibe y la respuesta que da, hay un proceso lento que se da, que en el caso del resto de los organismos vivos no lo vas a encontrar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, lo que va a decir Wexkull, el biólogo al que está estudiando Cassirer, va a decir que hay un círculo funcional en todo organismo vivo. Ese círculo funcional está integrado por un sistema receptor y un sistema efector. Depende de la complejidad de cada organismo vivo, ese sistema efector será de una manera y el sistema efector será de otra. ¿Sí? No es lo mismo un gato que una cucaracha, ¿no? Por ejemplo, o que una rata. ¿Sí? Ambos tienen sistema efector y sistema receptor, pero en un grado de complejidad distinto, ¿se entiende? El sistema efector y el sistema receptor conforman un círculo funcional. Se lo llama así, círculo funcional. Todo organismo vivo tiene un círculo funcional que le permite estar completamente adaptado a la vida, a su entorno. ¿Sí? Es como, algo había leído, era como el que mantiene el equilibrio. Vos estás pensando en una cualidad que se llama la homeostasis, ¿no? Sí, algo por el estilo. Sí. Bueno, sí, digamos, todo organismo vivo intenta mantener una relación de equilibrio entre su interior y el exterior. Sí, hay una relación de intercambios. No está del todo mal lo que estás pensando. Lo que está pensando Wexkull, este biólogo, es cómo funcionan esos intercambios. ¿Cómo funcionan? Y al pensar esto, dice, bueno, mira, en realidad lo que pasa acá es que todo organismo vivo tiene un sistema receptor y tiene un sistema efector. Es decir, hay cosas que van del exterior, del entorno, hacia adentro del organismo, y hay cosas que van desde el organismo hacia el exterior. Hay un sistema receptor y un sistema efector. Y este conjunto de sistemas, el receptor y el efector, conforman lo que Wexkull llama un círculo funcional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Bien, ahora bien, va a decir Cassirer, que en realidad no le interesa demasiado darle más continuidad a esto que dice Wexkull. Lo que le interesa a Cassirer es usar estas ideas para pensar otra cosa. Wexkull va a decir, ¿este círculo funcional se puede aplicar al ser humano? Cassirer va a decir, no se puede aplicar al ser humano, porque en el ser humano, como les decía, entre el estímulo que se recibe del medio a través del sistema receptor y la respuesta humana, que no es una reacción orgánica, es una respuesta humana, que implica un proceso diferente, más lento, donde interviene el pensamiento, por ejemplo. Entre el sistema receptor y el sistema efector hay otra cosa, dice. Hay un sistema simbólico.
En el ser humano, dice Cassirer, ese círculo funcional se ha ampliado de manera cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, porque antes teníamos sistema receptor y sistema efector, y ahora en el ser humano también tenemos sistema simbólico. Y cualitativa, porque hay una distinción a nivel de la calidad, ¿sí?, de la elaboración que hace un ser humano con respecto a el estímulo que recibe el medio ambiente. ¿Sí? ¿Sí? Un animal que tiene hambre come lo que le tirás. Por ejemplo, un perro, ¿vos viste alguna vez comer un perro? Bueno, vos le tirás una comida a un perro y el perro no va a decir, che, me parece que la comida está media cocida, a mí me gusta un poco más cruda. No, vos sabés que este corte de carne no es el que me gusta, a mí me gusta otro corte de carne, te va a decir el perro. Nunca escuché algo así. ¿No? No, si vas a hacer un bifecito que sea a la plancha, porque al horno no me gusta. Bueno, un perro no piensa, no reacciona de este modo. ¿Sí? Un perro tiene hambre y come. Cualquier cosa, ¿sí? En el ser humano hay, digamos, determinado tipo de elaboraciones con respecto a los estímulos que se le presentan en el medio ambiente. ¿Sí? Bien. Lo mismo con respecto, para ponerlo un poco más próximo también a su práctica, ¿no? Digo, en el ser humano, por ejemplo, yo tengo un perro, vamos de vuelta al perro. El perro tiene un dolor, por ejemplo, en una pata. No puede mover una pata, tiene un dolor, tiene artritis, por ejemplo, ¿no? Está viejito, le duele mucho una pierna y camina mal, ¿sí? Ese animal tiene un dolor. Ahora, si tenemos una persona que, por ejemplo, tiene un dolor en una pierna, porque tiene artritis, porque está muy grande, y tuvo a su madre, que también tuvo artritis y tuvo ese dolor, y tuvo a su abuela, que también tuvo artritis y tuvo ese mismo dolor, y esta persona acompañó a su madre toda la vida enferma con la artritis y el dolor y demás, el modo en el que va a percibir ese dolor esta persona va a ser distinto. Por otro lado, el grado de sufrimiento, fíjense que ya no estoy hablando de dolor, estoy hablando de sufrimiento. El sufrimiento es psíquico, ¿no? El sufrimiento. Uno puede sufrir por algo, ¿sí? Si una persona está padeciendo una enfermedad, por ejemplo, a la cual está ligada afectivamente por distintas razones, se ha acompañado, por ejemplo, esa enfermedad en otras personas, ¿me explico? Todo eso hace que tenga una carga emocional que acrecienta el sufrimiento de la persona. Ya no solo el dolor físico, sino el crecimiento. El dolor físico termina en un momento, ¿no? Por lo general, cuando una persona tiene mucho dolor, pierde el conocimiento, ¿no? Una persona tiene mucho dolor y en un momento pierde el conocimiento, ¿no? En general, suele pasar eso. Yo no soy un especialista. Se protege. Exacto, ¿no? Ahora, el sufrimiento es psíquico y es infinito. No tiene límites. Vos podés sufrir ilimitadamente. ¿Sí? Digamos, tengo una persona que murió, su hijo de leucemia, su padre de leucemia, su hermana de leucemia. Viene un día al médico y le dice, ¿sabes qué? Tenés leucemia. ¿Cómo se va a sentir? Obviamente estamos hablando de una experiencia frente a ese dolor que cualquier otro ser vivo no lo va a tener. ¿Me explico? Hay un sufrimiento ahí, digamos, ligado a la experiencia que está teniendo, que es única en el ser humano, ¿no? Entonces, esto de tener un sistema simbólico permite un montón de cosas, pero también acrecienta otras que por ahí no están tan buenas, ¿no? Entonces, este sistema simbólico, ¿por qué está formado? Va a decir Cassirer, el sistema simbólico en el ser humano está formado por 4 elementos. Los mitos, los seres humanos crean mitos, historias, relatos. El ser humano se cuenta cosas desde que es un ser humano, ¿sí? Y en ese crear
mundos posibles, digamos, que se van creando a través de los relatos, va tratando de comprender su mundo y sus propias experiencias. Entonces, los mitos son una cualidad propia del ser humano y es una parte importante del sistema simbólico. ¿Sí? A través de los mitos, el ser humano ha intentado e intenta dar respuesta a los problemas, a las interrogaciones que se hacen, ¿no? ¿Qué es la noche? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué existe el mundo? No sé, ¿qué es el COVID? Y va relatando, digamos, diferentes explicaciones acerca de esto y crea mitos. Otro elemento del sistema simbólico es la religión. El ser humano, digamos, tiene distintos aspectos de su vida que considera sagrados, ¿sí? Y esto de considerarlo sagrado, digamos, y que esos elementos sagrados constituyan un sistema, digamos, a veces pasa que terminan formando religiones, ¿sí? Entonces, los mitos, las religiones, el lenguaje. El lenguaje es otro elemento sumamente importante dentro del sistema simbólico. Nosotros piensen justamente que pensamos con palabras. Si yo les digo ahora a ustedes qué están pensando, hay un montón de palabras ahí que están dando vueltas, ¿no? Digamos, hay una elaboración que tiene que ver con el lenguaje. Dijimos mitos, religión, lenguaje y otra cualidad que tiene este sistema simbólico, el arte. El ser humano produce arte, ¿sí? Que es parte, digamos, importantísima de nuestro sistema simbólico. A través del arte, nosotros representamos una cantidad de cuestiones que tienen que ver con nuestra experiencia en este mundo, desde que somos muy, muy pequeños, ¿no? Un niño, por ahí, muy, muy pequeño, dibuja, pinta, y a través de eso expresa emociones, expresa sensaciones, ideas, cosas que le suceden, que percibe, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. el sistema simbólico está formado por los mitos, la religión, el lenguaje y el arte. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo venimos de tiempo? A ver cómo está esto. Tenemos un ratito. Bien, entonces, va a decir Cassirer, ¿cómo se llama el texto? El animal simbólico. Ahora va a decir Cassirer, hay una forma de definir al ser humano clásica, desde la modernidad a esta parte. ¿Cómo se lo define al ser humano? El ser humano es un ser racional. El ser humano es un animal racional. Ahora bien, eso significa que tenemos capacidad para razonar, ¿no? Bien, ahora bien, el ser humano, toda la experiencia que nosotros tenemos en este mundo, ¿es exclusivamente racional? No, profe, todo el mundo no es racional. Todo el mundo no, pero fíjate que una persona que está muy enojada, a veces tampoco es muy racional. Una persona que tiene miedo, pánico, tampoco es muy racional. Nosotros cuando soñamos, Claro, por eso decía esto. ¿somos racionales? No, porque viene del subconsciente, digamos, del sueño. Entonces, no es racional el subconsciente. ¿El amor es racional? No. Por lo general, cuando una persona está enamorada, decimos que perdió la cabeza, ¿no? Está loco de amor, decimos. Como que nubla. Claro. No ve las cosas. Claro. Entonces no sería racional una persona enamorada. ¿Por eso se llama el animal simbólico? Lo que digo es que junto con la experiencia racional que tenemos en este mundo, también hay una experiencia irracional. Entonces, definir al ser humano como un animal racional es dejar de lado todo lo que es nuestro aspecto racional, irracional. Pongamos el tema de la religión, ¿sí? Yo les puedo a ustedes dar, no sé, por ejemplo, hablando de, no sé, de los dioses griegos, ¿sí? Les puedo decir, bueno, los dioses griegos en el panteón olímpico eran estos, son 12. Está Apolo, Zeus, Afrodita, bla, ¿no? ¿Sí?
Bien, y les puedo dar una explicación racional de, digamos, de cómo se originaron los dioses, en fin, cómo está conformado, digamos, ese sistema, ¿sí? Ahora, junto a esa explicación racional, la religión, por ejemplo, de los griegos, también implicaba determinados aspectos irracionales como la fe. Una cosa es que yo a ustedes les cuente cuál es la historia de la Biblia, digamos, que cuenta la Biblia, digamos, acerca de Jesús, etcétera, etcétera, de manera racional, y otra cosa es la fe, o la experiencia religiosa ligada a la fe. Eso es irracional. Si yo tengo una cruz en una pared, y alguien me dice, yo ahí veo a Dios, eso no es racional. Y sin embargo es parte de la experiencia que tiene esa persona. ¿Sí? Entonces, los mitos tienen un aspecto que son racional y un aspecto irracional. Las religiones tienen un aspecto racional y un aspecto irracional. El lenguaje tiene un aspecto racional, todo lo que es la gramática, y tiene un aspecto irracional. ¿La poesía es siempre racional? No, muchas veces expresa cosas que tienen que ver con una experiencia irracional. El arte, ¿todo el arte es racional? No, tampoco. Tampoco, ¿no? Tienen un montón de cosas que tienen que ver con un aspecto irracional. Entonces, estos 4 elementos que forman el sistema simbólico, dice Cassirer, tienen elementos que tienen que ver con la racionalidad, pero también tienen elementos que tienen que ver con la irracionalidad. Por lo tanto, dice, no está bien definir al ser humano como un animal racional, sino que habría que definirlo como un animal simbólico. Cuando lo definimos como animal simbólico, estamos entendiendo que el ser humano no solamente tiene experiencias racionales, sino que también tiene experiencias irracionales. Por lo tanto, la definición de Cassirer de ser humano es más amplia que la de animal racional. ¿Sí? ¿Estamos bien? Claro, porque él dice que no es racional, sino simbólico. Exacto. Que el ser humano no es un animal racional, sino que es un animal simbólico. Pensar Pero al ser a la humano... vez, Sí. o sea, sí sería racional, pero también sería simbólico, sería los dos, un poco de los dos. Lo que yo digo es que definir al ser humano como animal racional está dejando de lado los aspectos irracionales. Pero definir al ser humano como animal simbólico es definir al ser humano en sus aspectos racionales e irracionales. Ah, ok. Por lo tanto, la definición de ser humano como animal simbólico es más amplia que la definición de ser humano como animal racional. ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, aquí ven, ¿no? Que entre el estímulo que ustedes están recibiendo del medio, en este caso yo, y la respuesta que ustedes dan, ¿no? Hay un lento proceso que tiene que ver con que están pensando, están elaborando y hay una cuestión, ¿no? Es irracional, profe. ¿Cómo? ¿Es irracional? ¿Racional o irracional? No sé, un poco de los dos, creo. Un poco de los dos, ¿no? Bien. Bien. ¿Queda claro esto? En el canal de YouTube de la materia hay hay un video sobre este texto que les sugiero que lo consulten, ¿sí? Que está hecho por mí mismo, digamos, donde estoy haciendo un punteo de este tema y hay unas placas para ilustrar, que yo no las usé ahora porque no me parecía, digamos, me parecía que quedaba claro así, pero en el video lo pueden consultar. Voy a anotar sus nombres antes de pasar a otra cosa. Alejandra Ruiz está, Milena. Esa fue una pregunta. Milena Ramos, sí, decime. El trabajo, hay que entregarlo, nosotros ya lo realizamos. No llego a escuchar bien, alguien me está preguntando algo de un trabajo, pero no. Dijo que hizo el trabajo y que si lo tiene que entregar, creo. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Uno que mandó al Classroom. ¿Yo mandé un trabajo al Classroom? Sí, Después del texto. Las preguntas que estaban